Mi nombre es Mical, hija de Saúl, la única mujer en toda la historia de Israel que llevó el título de princesa por nacimiento y esposa de un rey. Desde mi niñez crecí rodeada de los lujos y privilegios del palacio, conociendo el esplendor de la realeza y la rigurosidad de las tradiciones de nuestro pueblo. Mi padre, el primer rey de Israel, gobernaba con una mezcla de valentía y tormento. Un hombre que había sido elegido por Dios pero que vivía bajo la sombra de su propio temor y celos. Mi vida siempre estuvo marcada por su influencia, por su constante necesidad de demostrar su autoridad, por sus repentinos cambios de humor y por la carga de ser su hija en un mundo donde las mujeres existían para reforzar alianzas, no para ser protagonistas de su propia historia. Desde pequeñas, mis hermanas y yo fuimos instruidas en las leyes y costumbres de nuestro pueblo. Sabíamos que como mujeres no tendríamos el derecho de decidir nuestro destino, sino que seríamos piezas en el tablero de los intereses políticos de nuestros padres. Aprendimos a bordar, a cocinar, a administrar un hogar con excelencia, a respetar la jerarquía dentro de la casa y ser discretas en nuestras propias opiniones. Pero yo siempre fui diferente. No podía resignarme a ser solo un nombre de la lista de hijas de Saúl. Quería ser recordada. Quería que mi historia no terminara cuando mi esposo decidiera que yo ya no le era útil. En aquellos días la voz del pueblo se elevaba por todo Israel con un solo nombre, David, el joven pastor que había derrotado a Goliat con solo una onda y su fe en Dios. Su valentía, su humildad y su fervor cautivaban a todos, y pronto se convirtió en el favorito del pueblo. Pero mi padre lo veía con otros ojos, veía en él una amenaza, un enemigo potencial que ponía en peligro su trono. No importaba cuántas veces David le fuera leal, cuántas batallas ganara en su nombre, mi padre estaba cegado por el temor de perder el poder. Y fue en medio de esa tensión que escuché por primera vez su nombre en nuestra mesa, cuando mi padre planeaba casarlo con mi hermana Merab como una forma de atarlo a su dominio. Pero Dios tenía otros planes. Merab fue dada en matrimonio a otro hombre y en su lugar fui yo quien recibió la oportunidad de estar junto a él. No sé cuánto exactamente mi corazón comenzó a latir por David, pero cuando supe que sería mi esposo, me sentí la mujer más bendecida de todo Israel. A diferencia de otros matrimonios de conveniencia, yo sí lo amaba. Amaba su forma de hablar de Dios, su seguridad en sí mismo, su forma de ver el mundo con esperanza y no con miedo. David no era como los demás hombres de la corte, que hablan de estrategias militares y riquezas. Él hablaba de Dios como si lo conociera, como si tuviera una relación viva con él, y eso más que cualquier hazaña en el campo de batalla me enamoró. Pero nuestro amor nunca tuvo la oportunidad de florecer en paz. Mi padre lo odiaba y cada día buscaba nuevas formas de deshacerse de él. Primero le exigió un dote imposible, 100 prepucios de filisteos, esperando que muriera en el intento, pero David regresó con el doble y con ello no solo me ganó a mí, sino que dejó claro que Dios estaba con él. Fui su esposa, pero la felicidad duró poco. La furia de mi padre aumentó al ver que Dios favorecía a David y llegó el día en que intentó matarlo en nuestra propia casa. No olvidaré nunca esa noche, la desesperación en los ojos de David cuando lo desperté, el sonido de los soldados acercándose, el miedo de saber que si no actuaba lo perdería para siempre. Fue en ese momento cuando hice lo imposible, engañé a mi propio padre. Puse un ídolo en la cama para simular que David dormía y lo ayudé a escapar por la ventana. Lo vi desaparecer en la oscuridad y con él se fue mi futuro, mi amor, mi única certeza. Desde entonces mi vida dejó de pertenecerme. Mi padre en su ira me entregó como esposa a otro hombre, Pantiel. No tuve opción, porque en nuestra cultura una mujer no podía decidir su destino. Era propiedad de su padre y luego propiedad de su esposo. Así fue como pasé de ser esposa del hombre que amaba al hombre de un extraño. Paltiel no era un mal hombre, pero nunca pudo ocupar el lugar que David dejó en mi corazón. Con el tiempo me resigné a mi nueva vida, aprendí a guardar silencio y aceptar que los sueños no siempre se cumplen, pero Dios aún no había terminado su historia conmigo. Años después la noticia llegó a mis oídos. David había sobrevivido, había crecido en poder y ahora era rey. Cuando escuché su nombre mi corazón se agitó como aquella primera vez, pero también sentí temor. ¿Qué haría ahora? ¿Me había olvidado? ¿Me seguiría amando después de tantos años? No tuve que esperar mucho para conocer la respuesta. Un día llegaron mensajeros a la casa de Paltiel con una orden directa de David. Debía regresar con él, era su esposa y como rey tenía derecho a reclamarme. Mi corazón se dividió en 1000 pedazos. Parte de mí quería correr a sus brazos, pero otra parte estaba llena de miedo. ¿Seríamos los mismos? ¿Podríamos recuperar el tiempo perdido? ¿O solo era una obligación política? Paltiel lloró cuando me fui.
Me siguió hasta que los soldados le ordenaron que regresara. No sentí amor en su dolor, sino más bien resignación. No era yo la que perdía, era él quien quedaba en desventaja ante la voluntad del rey. Pero cuando volví a David, lo entendí todo. No era la esposa que él había esperado recuperar. Yo era un símbolo, un derecho que debía reclamar para consolidar su reinado. No volví a encontrar en sus ojos la misma mirada de amor con la que alguna vez me había visto. Ahora era un hombre distinto, un rey con muchas esposas, con muchas responsabilidades, con una vida en la que yo solo era un vestigio del pasado. La última grieta en mi corazón se abrió el día en que vi danzar ante el arca del pacto con una pasión desenfrenada sin preocuparse por su dignidad del rey. En ese momento me di cuenta de que había perdido el lugar de su vida. Su amor por Dios era tan grande que no quedaba espacio para mí y la amargura me consumió. Cuando lo vi regresar a casa no pude contener mis palabras llenas de resentimiento y desprecio. Lo enfrenté burlándome de su comportamiento, tratando de herirlo como él me había herido a mí con su indiferencia. Pero él me miró con la misma frialdad de un hombre que ya no siente nada y me dejó claro que no cambiaría su devoción a Dios por mi opinión. Ese día entendí que lo había perdido para siempre, no solo a David, sino a todos los que alguna vez soñé, y Dios en su justicia permitió que mi vientre quedara estéril. No tuve hijos, nunca experimenté la alegría de la maternidad, nunca vi mi linaje continuar. Fue el precio de mi amargura, de mi orgullo, de mi capacidad de aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Pero con el tiempo aprendí que Dios no me castigó. Me mostró una verdad que tardé en comprender. El amor humano es frágil, cambiante, sujeto a las circunstancias, pero el amor de Dios es eterno. Aprendí que cuando ponemos nuestra esperanza en los hombres, siempre seremos decepcionados, que la oración verdadera no se trata de nuestro orgullo, sino de rendirnos ante el único que merece toda la gloria. Hoy mi historia es una advertencia para aquellos que permiten que el resentimiento les robe la bendición. No fui la mujer que acompañó a David en sus victorias, no fui la madre de su linaje, pero aún así Dios me permitió ser parte de su historia. No permitas que el dolor te aleje de Dios, no dejes que la amargura te impida ver su plan, porque incluso en medio de la pérdida su amor sigue siendo suficiente.